A continuación presentamos los momentos, gestos, posturas y oraciones de la Santa Misa con sus respectivos significados e importancia. La Santa Misa consta en cierto modo de dos partes, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, las cuales están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto. En efecto, en la misa se prepara la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Consta además de algunos ritos que inician y concluyen la celebración. Es necesario conocer estos santos signos para vivir plenamente la misa y saborear toda su belleza, nos dice el Papa Francisco. Ritos iniciales. Cuando el pueblo está reunido, la celebración se abre con los ritos iniciales, incluidas la entrada de los celebrantes o del celebrante, el saludo, el acto penitencial, el Kyrie eleison, el himno del Gloria y la oración colecta. Primera parte de los ritos iniciales, la procesión de entrada. Una vez reunido el pueblo, mientras entra el sacerdote con el diácono y los ministros, comienza el canto de entrada. Su finalidad es abrir la celebración, fomentar la unión de los que se han congregado e introducir los espíritus en el misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta y acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. Segundo punto. Saludo al altar y al pueblo congregado. El sacerdote, el diácono y los ministros llegan al presbiterio. Es alrededor del altar, ese lugar se llama presbiterio. Saludan al altar con su inclinación profunda en señal de veneración. El sacerdote y el diácono besan el altar y el sacerdote, según la circunstancia, inciensa la cruz y el altar. ¿Por qué lo inciensa? Porque el altar es Cristo, es figura de Cristo. Cuando nosotros miramos al altar, miramos ¿dónde está Cristo? El altar es Cristo. Estos gestos que corren el riesgo de pasar inobservado e inadvertido son muy significativos porque expresan desde el principio de la misa que es un encuentro de amor con Cristo, el cual, por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima, como reza el prefacio pascual número 5. El altar, de hecho, en cuanto signo de Cristo, es el centro de la acción de gracia que se consuma en la Eucaristía. Y toda la comunidad en torno al altar que es Cristo, no por mirarse la cara, sino para mirar a Cristo, porque Cristo es el centro de la comunidad, no está lejos de ella, nos dice el Papa Francisco. Concluido el canto de entrada, el sacerdote de pie en la sede se signa juntamente con la asamblea, con la señal de la cruz, mientras solo el sacerdote dice, esto es muy importante subrayar, solamente el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la asamblea responde amén. Pero todos hacen la señal de la cruz. Mediante el saludo manifiesta a la comunidad congregada la presencia del Señor. Este saludo y la respuesta del pueblo hacen patente el misterio de la iglesia congregada. Después del saludo, el sacerdote o el diácono o un ministro laico, con brevísimas palabras, puede introducir a los fieles en la misa del día. La misa empieza con la señal de la cruz. Toda la oración se mueve, por así decir, en el espacio de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que ese espacio de comunión infinita tiene como origen y como fin el amor de Dios uno y trino, manifestado y donado a nosotros en la cruz de Cristo. De hecho, su misterio pascual es don de la Trinidad y la Eucaristía fluye siempre de su corazón atravesado, marcándonos con la señal de la cruz, por tanto,
no solo recordamos nuestro bautismo, sino que afirmamos que la oración litúrgica es el encuentro con Dios en Cristo Jesús, que por nosotros se ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha resucitado glorioso. Tercer punto de los ritos iniciales es el acto penitencial. Luego el sacerdote invita al acto penitencial, que después de una breve pausa de silencio, la hace toda la comunidad por medio de una fórmula de confesión general, y que el sacerdote concluye con la absolución, la cual, sin embargo, carece de eficacia de sacramento de la penitencia. Y el domingo se puede hacer la expresión y bendición con el agua bendita que justamente nos recuerda nuestro bautismo. Aquí importante subrayar en el acto penitencial es el momento de silencio, y eso invito principalmente a los sacerdotes que eduquen para el silencio, porque es acto penitencial, y el acto penitencial es propio, interior, y se hace con el momento de silencio y luego con la fórmula que hacemos. No se trata solamente de pensar en los pecados cometidos, sino mucho más. Es la invitación a confesarse pecadores delante de Dios y delante de la comunidad, delante de los hermanos con humildad y sinceridad, como el publicano en el templo. Si realmente la Eucaristía hace presente el misterio pascual, es decir, el pasaje de Cristo de la muerte a la vida, entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son nuestras situaciones de muerte, es decir, de pecado, para poder resurgir con Él a la vida nueva. Esto nos hace comprender la importancia del acto penitencial. Al principio de la misa realizamos comunitariamente el acto penitencial mediante la fórmula de confesión general, pronunciada en primera persona del singular. Cada uno confiesa a Dios y a los hermanos que ha pecado en pensamiento, palabras, obra y omisión. Sí, también en omisión. O sea que he dejado de hacer el bien que habría podido hacer. Está bien subrayar que confesamos tanto a Dios como a los hermanos ser pecadores. Esto nos ayuda a comprender la dimensión del pecado que, mientras nos separa de Dios, nos divide también entre hermanos. El pecado corta entonces la relación con Dios y nuestra relación en la comunidad, con los hermanos, en la familia, en la sociedad. El pecado corta siempre, separa y divide, subraya el Papa Francisco. Luego tenemos el Señor ten piedad. En esto es muy importante tener en cuenta que el Señor ten piedad es una parte de los ritos iniciales, pero hay la tercera fórmula del acto penitencial, contiene el Señor ten piedad con un trocito de invocación que se llama tropo. Si eso se utiliza en el acto penitencial, entonces el Señor ten piedad se salta. Pero no es cualquier canto acá. Tiene que ser el Señor ten piedad, ya sea en guaraní, en griego, en español o cualquier idioma. Entonces, pero Señor ten piedad, por favor, aquí es muy importante. El quinto punto es el gloria a Dios en el cielo, el canto de gloria. Es un himno antiquísimo y venerable por el que la Iglesia congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero y le suplica. El texto de este himno no puede ser cambiado por otro. Atiendan bien. Cuando aquí la Ordenación General del Misal Romano subraya esto, es porque algunos están cambiando. Cuando prohíbe taxativamente así, entonces en alguna parte se está haciendo mal. Por eso es que dice no puede ser cambiado por otro. Se canta o se recita, ¿verdad? Exceptuando el tiempo de Adviento y de Cuaresma. Entonces, y también los días feriales, donde no hay fiesta, tampoco se canta, ¿verdad? En la solemnidad, en la fiesta, otras celebraciones solemnes. La introducción de este himno es Gloria a Dios en el cielo. Retoma el canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén. Alegre anuncio del abrazo entre el cielo y la tierra. Este canto también nos involucra reunidos en la oración.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. El sexto punto de los ritos iniciales es la oración colecta. Después dice, el sacerdote invita al pueblo a orar. Dice, oremos. Y junto con el sacerdote guarda un momento de silencio. Por favor, querido sacerdote, también respetemos esto, porque el silencio también forma parte de la celebración. Y ustedes, queridos fieles, no se inquieten por ahí si el sacerdote está demasiado apurado, pero tiene que guardar este momento de silencio. ¿Para hacerse qué? Dice, para hacerse consciente de estar en la presencia de Dios, formular interiormente sus intenciones y deseos. Entonces, si yo digo, oremos, tengo que quedarme en silencio. ¿Para qué? Para que tome conciencia de que estoy frente a Dios y formular mi intención particular en mi interior. Entonces, dice el sacerdote, dice la oración, que suele llamarse colecta. ¿Por qué? Porque recoge las oraciones del pueblo. En este momento, así como el acto penitencial, el silencio es muy importante. Esto subraya el Papa Francisco. Y recuerdo, cuando vino el Papa Francisco en Paraguay, justamente su maestro de ceremonia, señor Marini, subrayaba eso, los momentos de silencio, ¿verdad? Y por eso es importante. El silencio que no se reduce a la ausencia de palabra, sino a la disposición a escuchar entre las voces, la de nuestro corazón y sobre todo la voz del Espíritu Santo. En la liturgia, ¿verdad?, tiene su naturaleza, dice la ordenación general misal romano 45, para cada uno, después de la invitación de orar, después de la homilía y después de la comunión. El sacerdote aquí recita la súplica, que se llama oración colecta, con los brazos extendidos y en actitud orante, asumiendo por los cristianos desde al final de los primeros siglos, ¿verdad?, como testimonio, ¿verdad?, en la cruz, que es la oración máxima de Cristo. Entramos en la liturgia de la palabra. Las palabras tomadas o las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan constituye la parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe y la oración universal, oraciones de los fieles, también forma parte de esto. Las lecturas bíblicas. Las lecturas que tenemos, ¿verdad?, para que nos prepara la mesa de la palabra de Dios y se nos abre los tesoros de la Biblia, por la cual se debe conservar la disposición de la lectura, es decir, que esclarece la unidad de ambos testamentos en la historia de la salvación. Y no está permitido que las lecturas y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios sean cambiados por otros textos no bíblicos. Por favor, esto. Es decir, tanto el contenido interno, es decir, la primera, el salmo, la segunda y el evangelio, no se pueden alterar, ¿verdad?, ahí las disposiciones, y menos todavía cambiar por otras lecturas que no son bíblicas. Las páginas de la Biblia cesan de ser un escrito para convertirse en palabra viva, pronunciada por Dios. Es Dios quien, a través de la persona que lee, nos habla e interpela para que escuchemos con fe. Dios habla y nosotros escuchamos para después poner en práctica lo que hemos escuchado. Es muy importante escuchar. La primera lectura, ¿cómo se lee? Los lectores hacen la reverencia al altar. No es necesario aquí, hay que tener en cuenta, porque muchas veces todos quieren ir al frente del altar. No es necesario que se vayan directamente al frente del altar, puede hacer al costado, ¿verdad?, porque muchas veces incomoda o también distrae a los fieles cuando muchos, o sea, los tres que van a leer se van delante del altar y bueno, eso hay que ver la disposición, y desde su lugar cuando se levanta puede ser girando hacia el altar, hace la reverencia y después se van al ambón y los fieles se sientan en ese momento. No se dice primera lectura,
sino que se lee directamente lectura y algunos directamente quiere acortar, dice de la carta del apóstol, no, así mismo como está. Si la iglesia quería que comenzara del evangelio o de la carta de tal cosa, entonces así hubiera puesto. Entonces, y al final se dice palabra de Dios y la asamblea responde, te alabamos Señor. Luego tenemos el salmo responsorial. Es una respuesta a la palabra de Dios, principalmente a la primera lectura. Tiene en conexión con la primera lectura. ¿Cómo se hace? Se lee o se canta directamente el responsorio, que se repite después de cada estrofa sin decir nada al final. La segunda lectura se hace, generalmente la segunda lectura se tiene en las solemnidades y los domingos, y no en las otras celebraciones, y se lee como la primera lectura. Después está el aleluya. Aleluya también forma parte, atiendan bien esto, después de la lectura que procede inmediatamente del Evangelio, se canta el aleluya u otro canto establecido por la rúbrica, según lo pida el tiempo litúrgico. Esta aclamación por sí misma constituye un rito, es decir, el sentirse gozoso para recibir el Evangelio. Y la asamblea, ¿verdad?, se pone de pie y como se dispone para escuchar el Evangelio. El aleluya, obviamente, no se canta en Cuaresma. Tenemos el Evangelio. El diálogo entre Dios y su pueblo, desarrollado en la liturgia de la palabra de la misa, alcanza el culmen en la proclamación del Evangelio. Como los misterios de Cristo iluminan toda la revelación bíblica, así en la liturgia de la palabra el Evangelio constituye la luz para comprender el sentido de los textos bíblicos que lo preceden, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De hecho, de toda la Escritura como de toda la celebración litúrgica, Cristo es el centro y la plenitud. Por eso, la misma liturgia distingue el Evangelio de las otras lecturas y lo rodea de particulares honor y reverencia. De hecho, su lectura está reservada a un ministro ordenado que termina besando el libro, que se escucha de pie, ¿verdad? Se hace el signo de la cruz en la frente, sobre la boca, sobre el pecho, se tiene los cirios, el incienso, que honra a Cristo mediante la lectura evangélica. Hace presente su palabra eficaz. Y de estos signos la asamblea reconoce la presencia de Cristo que dirige la buena noticia que convierte y transforma. Después tenemos la homilía. La homilía es parte de la liturgia y se la recomienda encarecidamente, pues es el alimento necesario para la vida cristiana. La tercera parte de la liturgia de la palabra, atiendan bien esto, porque la liturgia de la palabra tiene principalmente 4 partes. La lectura de las palabras de Dios, es decir, que tiene también su partecita, y después la homilía, y ahora viene la profesión de fe, que forma parte de la liturgia de la palabra, ¿verdad? El símbolo o profesión de fe tiende a que todo el pueblo congregado responda a la palabra de Dios anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y expuesta en la homilía, ya que al proclamar la norma de su fe, con la fórmula aprobada para el uso litúrgico, recuerda y confiesa los grandes misterios de la fe antes de comenzar la celebración de la Eucaristía. Hay un nexo vital entre escucha y fe. Están unidas estas. La fe, de hecho, no nace de la fantasía de mente humana, sino, como recuerda San Pablo, viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. La fe se alimenta, por lo tanto, por la predicación y conduce al sacramento. La última parte de la liturgia de la palabra es la oración universal. La oración universal, oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe. Por eso es que la misa es la oración más completa, porque es el diálogo amoroso de Dios con su pueblo.
Después de escuchar, después de profesar la fe, ahora es el pueblo que presenta sus oraciones o sus peticiones a Dios. Ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplica a Dios por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga normalmente en toda la misa con asistencia del pueblo, para que se eleven súplica por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren algunas necesidades, por todos los hombres y la salvación del mundo entero. La oración universal que concluye la liturgia de la palabra y nos exhorta a hacer nuestra la mirada de Dios que cuida de todos sus hijos. Pasamos ahora a la liturgia eucarística. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete eucarístico, porque el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la iglesia, cuando el sacerdote, representando a Cristo, el Señor, realiza lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en memoria de Él. Cristo tomó el pan y el cáliz, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, beban, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Por eso la Iglesia ha ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística con estas partes que responden a la palabra y a las acciones de Cristo. Primero viene la preparación de los dones. Al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. En primer lugar se prepara el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia eucarística, y en él se coloca el corporal, el purificador, el misal y el cáliz. Cuando éste no se haya preparado en la credencia es esa mesita que está al lado, ahí también el diácono, o también ahí el ayudante, el ministro, puede preparar con el diácono todo esto y ya puede llevar al altar. Luego se traen las ofrendas, el pan y el vino, que es laudable o se recomienda que sea presentado por los fieles. Cuando las ofrendas son traídas por los fieles, el sacerdote o el diácono reciben en un lugar apropiado y son ellos quienes las llevan al altar. También se puede recibir dinero u otros dones para los pobres, para la iglesia, traídos por los fieles y recolectados en la nave de la iglesia, y se colocarán en un lugar conveniente, fuera de la mesa eucarística. Cuiden esto, es decir, la mesa eucarística es solamente para los dones de pan y vino que se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, no para las otras ofrendas. Se puede preparar una mesita ahí cerca en donde se pueda poner las demás ofrendas. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo unido a la de Cristo. Esto nos dice el catecismo. Después tenemos la oración sobre las ofrendas. En ella el sacerdote pide a Dios aceptar los dones que la iglesia les ofrece, invocando el fruto del admirable intercambio entre nuestra pobreza y su riqueza. En el pan y en el vino le presentamos la ofrenda de nuestra vida para que sea transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo y se convierta con Él en una sola ofrenda espiritual agradable al Padre. En este punto es importante, la rúbrica también nos dice, en el momento en que el sacerdote invita, oren hermanos, oremos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En ese momento ya los fieles deben ponerse de pie. Entonces ahí es importante. Luego viene lo que es la plegaria eucarística, ¿verdad? Y ahora en este momento comienza el centro y cumbre de toda la celebración. La plegaria eucarística, es decir, la plegaria de acción de gracia y de santificación. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones al Señor en la oración y acción de gracia, y lo asocia a la oración que en nombre de toda la comunidad él dirige a Dios Padre
por Jesucristo en el Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la alabanza de las maravillas de Dios y la ofrenda del sacrificio. Y para unirse debe entender, esto nos dice el Papa, entiendan bien, si yo quiero unirme a alguien y a unirme en su vida, entonces debo comprender y entender y amar. Por esto la Iglesia ha querido celebrar la misa en la lengua que la gente entiende, para que cada uno pueda unirse a esta alabanza y esta oración con el sacerdote. Es verdad, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Los principales elementos de la plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera. La primera parte, que es el prefacio, cuando el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, hasta el santo es la primera parte, que se llama acción de gracia, en la cual el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por la obra de la salvación, y algún aspecto particular de la misa ahí, por ejemplo, si es Pascua, si es Cuaresma, si hay una fiesta especial, entonces ahí resalta algunos temas del día. Después tenemos la aclamación o el santo. Con ella toda la comunidad, uniendo a los coros celestiales, canta el santo. Esta aclamación, que forma parte de la plegaria eucarística, es proferida o dicha por todo el pueblo junto con el sacerdote. Después se llama la epíclesis o invocación del Espíritu Santo. Esto, ¿verdad? Con ella la Iglesia implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados, es decir, se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para la salvación de quienes van a participar en ella. Y aquí es el momento central, atiendan. Nos dice, algunos preguntan, ¿en qué momento debemos arrodillarnos? Y este es el momento de la consagración, que es la narración de la institución. Y nos dice la rúbrica un poquito antes. Por eso también en los lugares donde se usa la campanilla, en el momento de la invocación del Espíritu Santo se toca las campanillas, para que ya en este momento de la consagración, con la narración de la institución, ya todos estén arrodillados. Por las palabras y las acciones de Cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, y lo dio a los apóstoles como comida y bebida, y les dejó el mandato de perpetuar el mismo misterio. Hagan esto en conmemoración mía. Ahí es el mandato. Y después tenemos ya la anamnesis. ¿Qué anamnesis? El recuerdo viviente, actualizado de las obras que Cristo ha realizado. Entonces, con ella la Iglesia, cumpliendo el mandato recibido de Cristo el Señor por medio de los apóstoles, realiza el memorial. Memorial viene a decir el memoria, es decir, recuerdo de algo que ya se hizo en el pasado, pero por medio de la celebración eucarística litúrgica se hace viva, presente y actualizado. Entonces, se recuerda lo que Cristo ha hecho, pero está haciendo ahora, su pasión, su muerte y su resurrección y ascensión al cielo. En este momento en la misa se actualiza. Después viene la oblación, es decir, la ofrenda junto con el cuerpo y la sangre de Cristo. También se ofrece toda la Iglesia con sus miembros. Entonces, memorial de la Iglesia, principalmente aquí está ahora congregada, que ofrece al Padre por el Espíritu Santo. La Iglesia procura que los fieles no solo se ofrezca también con Cristo ahí en la Eucaristía. El siguiente punto parte de lo que es la plegaria eucarística, ¿verdad? Que tiene su partecita. Aquí tenemos las intercesiones. En este momento, bueno, se reza por todos los vivos, los difuntos, por el Papa, los obispos. Aquí está este momento, la intercesión, dice, que expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, tanto del cielo como de la tierra. Ahí tenemos la memoria de los santos, de la Virgen María y de los
apóstoles, ¿verdad? Todo lo que... Entonces aquí, momento de la intercesión. Después, al final, viene lo que se llama la doxología final. El por Cristo, con Él y en Él. Expresa la glorificación a Dios y se confirma y se concluye con la aclamación del amén al pueblo. El amén es la expresión de adhesión, de fe. No es solamente el así sea, taupeisa, que no es algo de deseo, sino una expresión de firmeza, de fe. Cuando dice un amén, agüerovia, aime unido, entonces cuando dice eso es importante. Después tenemos la última parte, lo que sería, ¿verdad?, el rito de la comunión. Aquí, el rito de la comunión tiene también su partecita y comienza, dice, como quiera que la celebración eucarística es un banquete pascual, conviene que, según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente preparados. A esto tienden la fracción y los demás ritos preparatorios con lo que se dispone a los fieles para el mandato del momento de la comunión. La primera parte viene la oración del Señor o el Padre Nuestro, ¿verdad? En la oración del Señor se pide que el pan de cada día, lo cual para el cristiano implica especialmente pan eucarístico. Cuando nosotros danos hoy nuestro pan de cada día, pensamos nosotros muchas veces en lo material, pero acá el misal nos dice que primero tenemos que pensar el pan que da la vida. Esa es la recomendación de Cristo. Busquen el pan que da la vida eterna y no perece. Entonces, y se implora la purificación de los pecados, de modo que, en verdad, las cosas santas sean dadas a los santos. El sacerdote invita a orar, y todos los fieles junto con el sacerdote dicen la oración. Solo el sacerdote añade el embolismo, es decir, la prolongación de la última expresión del Padre Nuestro. Entonces, ahí la última petición de la oración del Señor pide que la comunidad sea liberada de todo mal. Y así comenzamos los ritos de la comunión, prolongando la alabanza y la súplica de la oración eucarística con el rezo comunitario del Padre Nuestro. Esta no es una de las muchas oraciones cristianas, esta expresión del Papa Francisco, sino que es la oración de los hijos de Dios, es la oración que nos enseñó Jesús. De hecho, entregado el día de nuestro bautismo, el Padre Nuestro nos hace resonar en nosotros esos mismos sentimientos que estaban en Cristo Jesús. Cuando nosotros rezamos al Padre Nuestro, rezamos como rezaba Jesús. Por eso es importante también tener los mismos sentimientos de Cristo. Cuando rezamos al Padre Nuestro, nos conectamos con el Padre que nos ama. Pero es el Espíritu quien nos da ese vínculo, ese sentimiento de ser hijo de Dios. Es la mejor oración que puede disponernos a la comunión sacramental con Jesús. El Padre Nuestro nos dispone también al amor fraternal, con el perdón. Finalmente, le pedimos nuevamente a Dios que nos libre del mal y que nos separa de Él y nos separa de nuestros hermanos. Por eso decimos también, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Luego tenemos el rito de la paz. Esto estamos todavía dentro de la comunión, es decir, el rito de la comunión tiene su partecita, como les decía. Sigue el rito de la paz, por el que la Iglesia implora para sí misma y para toda la familia humana la paz y la unidad. Los fieles se expresan la comunión eclesial y la mutua caridad antes de comulgar con el sacramento. Es conveniente que cada uno dé la paz con sobriedad solamente a los que están más cercanos. Y esto invito también a los sacerdotes que miren un poquito la rúbrica. Ahí en la parte celebrativa dice, en este momento, si el sacerdote cree oportuno, invita a los fieles al saludo de la paz. Y en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, no es tan oportuno muchas veces y puede también saltar este rito que no es esencial. Entiendan bien esto, porque muchas veces dice, bueno, uno salta y dice, no, yo ya voy a saltear. No es esencial el rito de la paz. Lo importante es el saludo, por ejemplo, que el sacerdote dice, la paz del Señor esté con ustedes. Y en la respuesta de los fieles y con tu espíritu, con eso ya
el rito ya se concluye y luego los saludos, digamos, son complementarios. La paz de Cristo no puede arraigarse en un corazón incapaz de dividir la fraternidad y de recomponerla después de haberla herido. La paz la da el Señor. Él nos da la gracia de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Luego viene la fracción del pan. El sacerdote parte el pan eucarístico con ayuda, si es necesario, del diácono o del concelebrante. El gesto de la fracción realizada por Cristo en la última cena, que en los tiempos apostólicos dio el nombre a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo mucho, por la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo, muerto y resucitado por la salvación del mundo, forman un solo cuerpo. La fracción comienza después del rito de la paz, porque muchas veces se confunde acá lo que hemos dado. El sacerdote está haciendo la fracción del pan y la gente saludándose de aquí para allá. Tratemos un poco de separar acá. Bueno, si hay saludo de paz, bueno, nos saludamos. Y en el momento de la fracción del pan, que los fieles puedan mirar este gesto que es muy importante, porque muchas veces pasa desapercibido acá. El sacerdote parte el pan y deja caer una partecita de la hostia en el cáliz, para significar ¿qué cosa? La unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra de la redención. Esto es del cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. Por eso, justamente, ahí el sacerdote dice una oración en silencio. La fracción del pan eucarístico está acompañada por la invocación del Cordero de Dios, figura con el que Juan el Bautista indicó en Jesús el que quita el pecado del mundo. Después viene justamente la comunión. El sacerdote se prepara con una oración en secreto para recibir fructuosamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto invito a los queridos sacerdotes por ahí, si también ellos tienen que educarse un poquito más, porque tienen que hacer esa oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, así poco recen en silencio, porque algunos a puro cuepe se ve que no rezó. Los fieles hacen lo mismo orando en silencio, así también los fieles también en silencio. Aquí, porque muchas veces mucho ruido, uno va saludando, otro va cantando y ya después el canto se une más. Procuremos de hacer más con sobriedad, con piedad y respetando los momentos. Luego el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico sobre la patena y sobre el cáliz, y los invita al banquete de Cristo. Y juntamente con los fieles pronuncia el acto de humildad, usando las palabras evangélicas indicadas. Celebramos la Eucaristía para nutrirnos de Cristo, que se nos da a sí mismo, tanto en la palabra como en el sacramento del altar, para conformarnos a Él. Lo dice el Señor mismo: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Este intercambio amoroso. Mientras el sacerdote toma el sacramento, comienza el canto, la cual puede expresar por la unión de las voces, la unión espiritual de quienes comulgan, manifestar el gozo del corazón y hacer más evidente el carácter comunitario de la procesión para recibir la Eucaristía. Terminada la distribución de la comunión, según la circunstancia, el sacerdote y los fieles oran en secreto por algunos momentos. Si se prefiere, toda la asamblea puede también cantar un salmo o algún otro canto de alabanza o un himno. Aquí ya depende del ambiente, se guarda el silencio, que es lo más preferible, pero también se puede cantar un salmo o un himno de acción de gracias. Después tenemos entonces la oración después de la comunión. La liturgia eucarística se concluye con la oración después de la comunión. En esta, en nombre de todo, el sacerdote se dirige a Dios para darle la gracia de habernos hecho sus comensales, o parte también de la comunión, y pedir lo que hemos recibido transforme toda nuestra vida. Y por último, como conclusión, justamente viene rito de conclusión, que tiene 4 partes. ¿Entiendan bien? Primero, brevísimas palabras de aviso.
Acá no se hagan otra vez una mini homilía o qué sé yo, no. Breves avisos, dice. El saludo y la bendición del sacerdote, que en algunos días, ocasión, bueno, se va a requerir que se exprese con la oración sobre el pueblo. Por ejemplo, en Cuaresma se tiene esto. Y otra fórmula más solemne. Después, las despedidas del pueblo ya. Por otra parte, el diácono, el sacerdote, para que cada uno regrese a su bien obrar, alabando a Dios y bendiciendo. Por último, el sacerdote y el diácono también besa el altar, hace la inclinación profunda con los ministros y regresa. Y aquí, bueno, empieza a cantar también, acompaña este rito, ¿verdad?, ya de despedida, de procesión de despedida, que sería el canto de despedida, ¿verdad? La celebración de la misa lleva consigo el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la misa para ir en paz, para llevar la bendición de Dios a nuestras casas, a los ambientes en los que vivimos y trabajamos, glorificando a Dios con nuestra vida. No podemos olvidar que la celebración eucarística, para aprender a ser hombres, celebramos la Eucaristía para ser hombres y mujeres eucarísticos, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas. Como decía San Pablo, estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Cuando comulgamos con Cristo, entonces Cristo vive en nosotros. La presencia real de Cristo en el pan consagrado no termina con la misa, sino que se reserva en el sagrario para la comunión de los enfermos y la adoración silenciosa. El culto eucarístico, dentro y fuera de la misa, nos ayuda a permanecer en Cristo y a crecer en nuestra unión con Él y con la Iglesia. Nos separa del pecado y nos lleva a comprometernos con los pobres y necesitados, nos dice el Papa Francisco. Muchas gracias.